Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una Buenas nueva noches. noche de Cuba Trilátero. Hoy un poco Cuba, mermado Cuba, porque Cuba trilátero, Cuba trilátero. Cuba Trilátero. Cuba Trilátero. Hoy estamos un trilátero, no creo que nos falta una persona más, pero bueno, que sepáis que para los que nos estéis viendo por primera vez, que el cuatrilátero no es ni más ni menos que un grupo de amigos abierto. Si alguno que nos estéis escuchando quiere participar, que nos escriba, porque este es un grupo de amigos, pero no es un grupo cerrado. Entonces, un grupo de amigos, como os decía, que se reúne para hablar de temas de actualidad libremente. Las opiniones son plurales, a veces pues contrapuestas, controvertidas. En fin, es gente pues preocupada, ¿no? Con visión crítica sobre la realidad en la que vivimos. Entonces, pues arrancamos entonces el cuatrilátero de hoy y como veníamos hablando antes de conectarnos, eh, Carlos, que yo no conocía esas imágenes, y por arrancar un poco el programa de hoy, nos ha, Compartido. digamos, compartido, sí, unas imágenes que no habíamos visto, ¿no? Se refería al tema de las inundaciones de Valencia. Me niego a decir Dana ni otra palabra con lengua de esta moderna. Y respecto al rey, ¿no? Que en los medios de comunicación nos han vendido un poco una imagen idealizada, próxima, bueno, que también, ¿no? Pero quizá nos han ocultado algunas otras imágenes que también estaban ahí y que, si queréis, las vemos y las comentamos, si queréis, para que veáis un poco esas imágenes que no todo el Sí, mundo yo no las he visto. vimos. Yo no las he Vale, visto. pues, vale, pues entonces la pongo y la compartimos. Algunas de estas imágenes sí se vieron, ¿no? Sí Al se principio vieron, ¿no? sí que recibían un poquito de barro y tal, y protestas claramente. Pero como veréis, hay alguna imagen por ahí donde la gente expresaba su descontento, obviamente. Bueno, el rey lleno de barro, ¿no? Sí. Eso no se apreció. Mm. Bueno, ella sí, ¿eh? Ella ya en televisión había aparecido bastante. O sea, tenía Sí, sí, en sí. el Ahí, pelo. Sí. Sí, pero estaba como descontextualizado, ¿no? Sí. Mm. mm. Y parece como que la reina se retira también, en plan ahí un poco Pedro Sánchez, un poco, ¿no? Sí, apurados. Y al parecer, claro, las imágenes que nos mostraron Sí, de aquellas, pues Sí, fue como estaban un poquito Sí. idealizadas a lo sí, mejor. correspondían a un momento Vale, pues anterior a entonces, esto. Y eso nos lo habían vendido como que había sido después de la marcha de Pedro Sánchez. Mm. Vale. vale, pues retiro aquí entonces esto. Y, y no sé, ¿qué os parece lo que acabamos de ver? Yo creo que mi opinión, si queréis, por arrancar un poco, creo que es normal que la gente, si tenemos en cuenta que el Estado como tal tardó, no sé si 4 o 5 días en 4 o 5 enviarle días tardó. Sí, sí. efectivamente las A ver, y el Fuerzas Armadas, yo creo que la gente, y él como rey, ya sé que a lo mejor no tiene poder ejecutivo, como decía Carlos antes, pero sí que es nominalmente jefe supremo de Fuerzas Armadas y por tanto sí que es objeto, o entiendo que sea objeto de protesta por parte de la gente cuando han estado abandonados tantos días. Aunque entiendo también que el rey estaba donde debería estar aguantando el chaparro. Eso también lo Sí, sí. entiendo. No sé qué Le pensáis van el vosotros. sueldo. Le van el sueldo, sí, sí. A ver, está claro que ellos vivieron una situación tensa y que la gente estaba muy caliente, claro. A ver, y evidentemente tenían que estar, o sea, lo que pasó en Valencia no tiene un pase desde ningún tipo de. Yo no entiendo, yo además es que
Si os soy sincera, me enteré de lo que había pasado como 2 o 3 días después, porque estábamos como muy acostumbrados a que en esa zona habitualmente se producen este tipo de efectos meteorológicos. Entonces, bueno, había leído o había escuchado de una manera circunstancial, bueno, pues inundaciones en Valencia y tal, bueno, pues la típica gota fría de la época. Y por supuesto, en absoluto había pensado yo ni había imaginado que fuese de esa magnitud y por supuesto ni había imaginado que el Estado no respondiera como no respondió. Porque yo al segundo o tercer día, que ya fue cuando más entré en la noticia un poco más a fondo, porque se repetía consecutivamente en los noticiarios y en los digitales y tal, y dije, ¿pero qué pasa en Valencia? Me acuerdo que lo pregunté así, y dije, ¿qué pasa en Valencia? Y claro, yo dije, pero esta gente está abandonada completamente. Y lo primero que yo me pregunté es, ¿pero dónde está el ejército? Eso fue lo primero que pensé. ¿Pero dónde está el ejército? Porque la situación, tal como se veía en las imágenes, era absolutamente de necesidad. O sea, de necesidad de que alguien estuviese allí ayudando y conteniendo y arreglando aquello de alguna forma. O sea, como mínimo ayudando a la gente a salir de los sitios, a salir de los coches, o sea, porque las imágenes eran espectaculares. Entonces, la reacción de la gente con el jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que se supone que es este señor, es totalmente lógica. Es totalmente lógica. Aunque no tenga poder ejecutivo, él representa a las Fuerzas Armadas. Entonces, lo suyo es que haya reaccionado así el personal. Ya no te digo con el presidente del gobierno, que no sé a qué fue, porque realmente fue a recibir, porque ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Pero claro, la figura que representa a las Fuerzas Armadas y que se supone que es el jefe supremo, es este hombre. Entonces, normal que hayan recibido barro, que haya sido una situación muy tensa y que todo se haya producido de esa manera. Claro. Pero el mérito es aguantarlo también. Eres el rey de España Efectivamente, o sea, yo creo que le y van el sueldo. a las buenas y a Le las van el malas. sueldo, sí. Quizá la monarquía española está muy acostumbrada al beneplácito del personal, que es lo que pasaba con el emérito, que todo el mundo parecía que lo quería mucho y que todo era muy bonito y todo era maravilloso y todo, bueno, pues. Y luego a la monarquía se le da esa pátina de que ha traído la democracia a España, ¿no? Cuando todos sabemos que no es así. Vamos, los que reflexionamos un poco sabemos que no es así. Pero bueno, sí que tienen esa pátina de beneplácito de la gente, del pueblo. Y yo Pátina creo que a que lo mejor nos en han... Valencia, sí. Digo, esa pátina han sido los medios de comunicación décadas idealizando un Claro, culto continental, ¿sabes? Al final. claro, efectivamente, efectivamente, efectivamente. Todo el mundo sabía muchas cosas que nunca se publicaron y nunca se contaron, hasta que un buen día, pues una señora decidió que había que abrir la espita. Y entonces Y, salió toda la y- luz. y también os digo una cosa, yo creo que esto de las riadas de Valencia no está cerrado en el sentido en que No, en algún momento se descubrirá que obviamente hubo una responsabilidad por una inacción voluntaria. Es decir, yo no mando ayuda claro, porque decido no totalmente. Sí, 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 hacerlo. sí, sí. Y eso es una responsabilidad que en algún momento acabará pagándose de alguna forma, porque Pero parece que se ¿sabes ha qué cerrado pasa, ahí en Pedro? Que falso, pero esto pasa como con todas las grandes cosas o sea, los grandes eventos que han pasado en España en los últimos 40 años o 30 años, si quieres, no sé, con el tema, con el 11M, con todo lo que ha ocurrido así, estas grandes cosas, ¿no? Estas cosas que nos han, digamos, batido a todos. Que al final pasan los años, la justicia cuando es lenta deja de ser justicia, las reparaciones son lentas y tardías y mucha gente ya se muere esperando la reparación y no se produce o se produce muy tarde. Entonces todo esto crea un desasosiego, una especie de falta de confianza de la gente. Lo que pasa que no sé por qué la gente no reacciona de una manera más no, visceral. Y no lo digo en el sentido de eh, vapulear violento. al rey con barro, ¿no? Sino Sí. de esa reacción civil que debería de haber y que no la hay. ¿No? Y es así. Pero en España pasa de manera sistemática. O sea, pasan las cosas y luego pues todo se diluye en el tiempo. Y es así, se diluye en Y, el tiempo. Ahora mismo y yo os con el digo, accidente del tren o sea, Adif está retirando
Estás tirando cosas del escenario. Otra vez. O sea, un involucrado en el accidente retira pruebas. Pero yo, Claro. por cerrar un poco el tema de lo de Valencia, yo soy de los que pienso, y llamarme loco y me llamarán de todo, que a mí me faltan números. Es decir, oyes a gente, Sí. me da la impresión de que, bueno, ha habido cosas muy raras. A mí me da la impresión de que Sí. Hemos perdido más gente Que se de han la ocultado que se cosas. menciona. Sí, puede que sí. De Sí. cosas como que si tú morías en la riada dentro de tu coche, te apuntaban como accidente de tráfico. Cosas realmente absurdas, ¿no? No sé si recordáis en este centro comercial donde había incluso imágenes Bonaire. Bonaire, sospechosas de que... Y luego hay cero víctimas. Es un escenario idílico. Yo creo que es difícil de creer, por lo menos para alguien que tiene un poco bueno, que intenta ver un poco las cosas con cierto sentido común, ¿no? Y yo sigo pensando que en algún momento saldrán cositas, ¿no? Como de cosas que ahora, bueno, las hemos cerrado en falso, pero que las cosas caerán por su peso, seguramente. Sí, pero será tarde, mal y arrastro. Sí, seguramente, pero, Sí, será tarde, mal y arrastro. no hay verdad que pueda estar eternamente ocultada. Oculta, no, Así que, efectivamente. bueno. Bueno, a ver, yo lo que diría de esto es que si realmente, es decir, este vídeo corresponde con lo que se está diciendo, ¿no? Que sucedió en tiempo y forma con la espantada de Pedro Sánchez y que no fue real lo de que los reyes se quedaron y luego hubo esas imágenes de los reyes charlando con la gente, sino que eso fue anterior a que tanto los reyes como el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, salieron vapuleados por el pueblo. Si eso es cierto, yo creo que eso cambia la perspectiva y quizá eso lo saben también ellos y por eso mismo ejercieron esa manipulación en las imágenes, porque el nadar entre dos aguas es lo que le va bien al régimen, ¿no? Pues cae el presidente del gobierno, pero los reyes se mantienen, y otra vez cae el rey, pero el presidente del gobierno se mantiene. Entonces, en esa disyuntiva de tú y yo, se va manteniendo, o lo vemos entre los partidos, ¿no? Si esto es cierto, yo creo que es la primera vez que podemos observar claramente cómo el pueblo, cómo la nación rechaza de facto al régimen al completo. El Estado. Al Estado de Claro. partidos. Claro. A la monarquía Sí. de partidos. Sí. Y eso es un punto y aparte de todo lo que hemos vivido. Obviamente, la capacidad mediática del régimen ejerce una fuerza para la confusión del pueblo y eso pues poco a poco se va soliviantando, ¿no? Pero lo que decís vosotros, eso se va cargando en una mochila que paso tras paso, los fuegos en la zona de Orense y demás, es decir, todas estas catástrofes que se están dando, como decía Chema antes, que era una gota fría, ¿no? Pero claro, una gota fría que si le añades todas las connotaciones de Todas las circunstancias que la rodearon. apertura de compuertas Claro. sin aviso, que eso fue como un tsunami Un que de tsunami. repente en 10 Sí. minutos había arrasado con todo. Sí. Y la gente estaba haciendo sus compras, yendo a buscar a los niños al Claro. colegio, saliendo pues eso, cogiendo el coche en el centro comercial, tan Claro. tranquilos, Y porque nos venía llama la simplemente atención una una gota cosa. fría como siempre, ¿no? Y como Claro. Y siempre, pues nos llama la atención una habría cosa. cauces para que se fuera por su cauce, ¿no? Pero en este momento no sucedió así, porque hubo elementos que impidieron que eso sucediera Elementos, así exacto, ese es el nombre. y se dio la gran catástrofe. Sí. Y nos llama la Pues atención un detalle. Un detalle, por ejemplo, hay en los últimos tiempos que hablaban que dónde estaba Mazón a las 7:45 y dónde estaba a las 7:46 y no sé qué. Vamos a ver,
pantalla de humo para cerrar esta historia con un culpable oficial y nadie prestando atención de por qué no se dio la orden de ayudar. Y estaban simplemente Claro, todos los medios pensando, oye, a las 7:45, ¿dónde estaba este hombre? claro. Es decir, era como un seguimiento al minuto para acorralar a un hombre, que yo no digo que no tenga culpa ni nada, pero realmente era como para cerrar el falso de este problema, tiene este culpable, asunto Mira, terminado. en ese Cuando en caso realidad, recurrieron a la historia más vieja del mundo, y es que el presidente de la comunidad, o sea, el poder, el que ostenta el poder, estaba en una situación ilícita con una mujer. Y eso es tan viejo como el mundo. O sea, bueno, ilícita en el sentido moral del tema, no quiero decir, pero no es político, es entendedme decir, bien, eso dentro cada uno. de esta moral absurda y rara que tenemos sobremanera en España. Todo Occidente tiene esta moral absurda, y España particularmente. Si el caso hubiera sido el contrario, Mira, si la España presidenta es hubiera sido una normal. mujer y hubiese estado con un hombre, esto no se hubiera producido así. No se hubiera producido así. Pero Ya te lo digo insisto, yo. podemos No, discutir si fuera las Ayuso, cositas, si fuera Ayuso, sí que se habría producido así. Ah, A ver, pero esto es lo mismo que lo que pasó en lo que vivimos hace exactamente, bueno, en 2020, ¿no? Que de repente la culpa eran de las autonomías, pero claro, el que tiene la capacidad ejecutiva y tiene capacidad de quitarle competencias, si llega el caso, a las autonomías para ejercer las órdenes ejecutivas, es el gobierno. El gobierno es el el máximo Estado, sí, responsable totalmente, sí, y sí. los que nos hablan de federalización y de que hubo un problema de comunicación, eso es una mentira. O no se enteran de la historia o no se enteran de la historia. Porque el que tiene el que tiene la última orden es el presidente del gobierno. Eso es sencillo. Mm, mm, Y ya está. Entonces, claro, en ese juego de no fuiste tú, fui yo, fuiste tú, fuiste tú, mm. entonces se van Sí, sí, generando bandos totalmente, y la totalmente, gente sí, al sí. final, pues los que no les ha tocado la tragedia de cerca, pues al final se van posicionando con respecto a sus filias y a sus fobias. Sí, sí, a sus Entonces, fobias, justo, sí, ese sí. es ese es el juego más viejo Sí, del sí. mundo, Además que sin se ha duda. politizado mucho, el tema. Claro. pero de verdad, solo hay un Se ha punto. Para mí, si lo resumes, solo hay un punto. ¿Por qué no se ayudó en su momento Claro, a salvar lo más totalmente, esencial? Es la totalmente. vida. ¿Por qué no Es se la quiso? vida. Porque no se quiso, Efectivamente, sí, pues yo estoy con Carlos. eso tiene una palabra muy gorda. Una palabra muy Asesinato. gorda. Sí, sí, sí. Crimen de Estado. Claro, Porque hay una intención de no socorrer en la obligación sí, claro. Dejación con de gente funciones. de Con ayudar. intencionalidad política, sí. Dejación de Entonces, eso funciones es con intención, sí, bueno, con intención, digamos, política, pero también con intención con intención. más No allá has de lo ayudado, político. no has ayudado, tienes la Claro, intención de no ayudar. A Es mí que me parece lo más es que grave. fijaos que o sea, es algo inhumano. Al margen de la política y al margen, es inhumano. Totalmente. Es Es inhumano. lo primero que no Es es humano. inhumano completamente. O sea, todas las personas todos los bomberos, Es policías, etcétera, mezquino. que reaccionaron de manera inmediata porque obviamente ellos tienen la capacidad, porque están formados para ese tipo de cosas, y que se vieron impedidos para acudir en ayuda y los que fueron de civil, sin decir que eran, o sea, que eran de las fuerzas, del orden y tal. O sea, es que fue inhumano, fue una situación inhumana, Pero chicos, yo inhumana. lo que os digo, yo creo que nada puede quedar oculto eternamente y yo creo No, que este capítulo no está cerrado. Así que veremos cómo las pero mira, cosas y Pedro, cómo no se está cauce. cerrado porque hay gente de afectados que están peleando mucho, peleando muchísimo. Hay una asociación en concreto que está peleando muchísimo por este tema. Y no sé yo si, claro, le voy a decir una chorrada, que voy a decir una chorrada, pero es que la fiscalía debería estar en esto. La fiscalía, dices. Qué bueno el chiste de la noche. ¿Verdad que sí? Es el chiste del día. ¿De quién Es el depende chiste del día. la Pero, fiscalía? o no, sí, claro. ¿De qué claro. depende? Ya, ya, ya. Pues chicos, yo si queréis,
os invitaría a entrar también en uno de los grandes Del debates tema del día, sí. de esta semana, el tema del día, ¿no? Probablemente. Mm, El tema de la eutanasia, ¿no? sí. Creo que es un tema que ya nos ha producido un debate offline, digamos, Offline. importante, importante, pero Sí, si Ya he queréis, dicho todo lo que tenía que decir. pues, ya te digo. pues como yo no he tenido Yo tiempo también. de leerlo todo, pues prefiero escucharte. Así que no sé qué pensáis. Porque yo creo que es un tema realmente eterno, no es tampoco Mm, nada de actualidad, es un tema que la gente tiene No es derecho. eterno. Sí que es eterno, lo que es tan eterno como la vida, ¿no? Tienes derecho o no a quitártela, en fin, toda esa parte suscita mucha controversia, no sé. Yo estoy en contra de que exista el derecho a quitarte la vida. mm. Que existe la libertad. Obviamente, nadie te puede quitar la libertad de quitarte la vida. Porque nadie puede estar 24 horas, 7 días a la semana Vigilándote. detrás Mm. tuya vigilándote. Bueno, a lo mejor en un estado socialista, pues a lo mejor sí puedes tener a un funcionario detrás tuyo Ya te iba a sí, todo, también. todo el día. Pero si no, Pudiera ocurrir. claro, pudiera ocurrir. Pero si no, no. Es Es decir, que a mí la me hace mucha libertad, gracia. el suicidio es algo que es improhibible, lo decía yo antes, ¿no? Mm. Pero claro, esto es la legalización, la legalización no del suicidio, no de decidir que te mueres, sino la legalización de que el Estado tome parte de tu muerte, ¿vale? Con todo lo que conlleva y con todas las puertas que se abren a ese respecto. A ver, has tocado un tema importante, es decir, aquí hay demasiadas cosas en este país o en este mundo que a todo se le llama derecho, derecho al aborto, derecho no sé qué, y al final, para mí, solo hay 3 derechos que son previos a todo, y de hecho, y de ahí nace la constitución de los estados, es el derecho a la vida, el primero, a la vida, a la libertad y a la propiedad. Quiere decir, el Estado nace para proteger los derechos de las personas sobre esas Todo 3 eso. cosas, Mm. que no me maten, que no me roben y que no corten mi libertad, ¿no? Entonces, sobre eso, para mí, yo creo que todas esas cosas nuevas que han venido, es que el derecho al aborto, el derecho, para mí esas cosas no son derechos, por mucho que lo ponga ninguna ley supermoderna, woke o lo que queráis. Pero, a ver, yo en el caso este que tú dices de la chica, yo creo que en este caso, si hay una voluntad, primero, Primero es difícil, es decir, mantener una posición, digamos, firme e inamovible. Por lo menos a mí me cuesta hablar con absoluta seguridad de esta A historia. mí no. Pero sí, porque siempre hay muchos matices y tal. Pero yo creo que, que la vida es un don que se te ha dado, pero también tienes el libre albedrío de tomar las decisiones que tú No, veas pero de lo que no estamos hablando, es que claro, es del que Estado, aquí dices. corremos el riesgo de llevar este tema a un tema filosófico, a Sí, un debate también podemos llevarlo. filosófico. Mm. Y yo, el debate filosófico es el que menos me interesa. Yo lo que Pues me es interesa importante también. es exponer eh, lo abyecto de generar un derecho positivo para que el Estado, para que el Estado eh, pueda formar parte de tu muerte sin que tú seas capaz de llevarla a cabo. Porque esta niña, o esta chica de 25 años a día de hoy, como decía antes, fuera de grabación, Chema ya lo intentó suicidarse y no lo consiguió, ¿vale? Y ahora viene el Estado a rematar lo que la chica no consiguió. Porque entiendo que está impedida, ¿no? Claro. Entiendo que esta chica está No, impedida. Luego, si no impedida puede no, ejecutar. impedida no. La Se quedó chica puede tetrapléjica. caminar, Mm. bueno, Vale, entonces, si pero yo puede no puedo caminar. físicamente, si yo no puedo físicamente ejecutar, digamos, ¿Cómo el no? fin de mi vida, porque no me ¿Cómo puedo no mover, puede? Sí, sí que puede, pero joder, ¿cómo si se puede? ven imágenes en la que la chica anda con un andador. Quiero decir, Pues si tú serán puedes mover tus antiguas, ¿no? manos, tú puedes tragar, tú puedes hacer todo, tú puedes suicidarte, llegado el caso. No es lo mismo que alguien que está encamastrado, que tampoco voy a ir por ahí, porque es que ahí ya es entrar en niveles, ¿no? Es decir, Pero por es ejemplo, el hecho tan sencillo de que si aceptamos el caballo de Troya de la eutanasia, de que el Estado, de la legalidad del asesinato, de la participación del Estado
en el asesinato de una persona que no es capaz de matarse a sí misma, aceptamos que a partir de ahí se puedan generar narrativas para facilitar el asesinato de las personas con respecto a sus dolencias o a sus incapacidades. Pero espera, Por ejemplo, Carlos, voy a poner, por aquí hay ejemplo, una... el tema del aborto. Se abrió la veda para que se pudiera analizar el feto con anterioridad y si tiene malformaciones o lo que fuere, fuera legal abortar. Vale. A partir de ahí se aceptó también que si se detectaba que el niño venía con síndrome de Down, pues también se pudiera abortar. Pues a día de hoy tenemos que se ha reducido en un porcentaje altísimo el nacimiento de gente con síndrome de Down, ¿vale? O sea, que lo que se está dando indirectamente, pero muy directamente, es el genocidio de las personas con síndrome de Down. Así de sencillo. A ver, yo hay Entonces, veces... esos efectos colaterales que se dan, es a lo que yo me refiero y es por lo que yo pongo pie en pared y digo, esto no es aceptable. No es aceptable porque el Estado, y además ya conocemos, bueno, Pero, yo daba por la tarde el ejemplo de los triajes en tiempos de Pero espera, pandemia. espera, 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 que me estás hablando de muchas cosas juntas. A ver, yo para mí, aborto y eutanasia son cosas distintas. ¿Por qué? Porque tú, cuando decides dar fin a tu vida, es tu decisión propia, ¿no? Es tu vida, es tu propiedad, digamos, y en principio es tu libertad. El aborto es cosa distinta, porque cuando oyes por ahí esto de que no, es mi cuerpo, yo decido, yo digo absolutamente no, no es tu cuerpo, tu hijo no es tu cuerpo, tu cuerpo son... Mira, Pedro, Espera, 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 sí. termino. El tema de tu hijo está en tu cuerpo, transitoriamente, pero no es tu cuerpo. O sea, que ahí está interviniendo los derechos de un tercero. Tu cuerpo serán tus uñas y puedes ir al peluquero y cortarte el pelo, es tu cuerpo. Pero tu hijo está en tu cuerpo. Entonces, yo ahí creo que hay... Y yo con el tema del aborto sí que entiendo que por razones que hay que contemplar, pues puede haber casos en los que, bueno, pues haya que dar prioridad a otras cosas. Pero yo como planteamiento general, como derecho que cada una puede abortar simplemente porque le venga bien, yo en eso sí que tengo una posición claramente en contra. Aunque sí entiendo que debe haber algunos casos de extrema gravedad donde tenga que saltarse esa historia. Pero yo creo que al final, y tú lo decías, Chema, al principio, ¿no? El caso que era el San Pedro, ¿no? Aquel señor que estaba en cama y que este sí no se podía, digamos, no se podía valer por sí mismo para tomar la decisión de suicidarse, ¿no? Y como dejándolo por escrito, otras personas siguiendo su voluntad, pues le ayudaron a dar fin a su vida. Yo creo que en el caso que tú dices, y quiero entender, tampoco soy un experto en el caso de esta chica, yo creo que el Estado interviene porque esta chica entiendo yo que no se podía valer, que estaba en un estado... No, no, bueno, pero es que no es así. Es que eso no es cierto. bueno, te digo que Hombre, no. si estaba Ella tetrapléjica, simplemente no entiendo quiere que no se volver, no quiere podía, volver a intentarlo y quiere las facilidades de que alguien se lo haga. Ya está. no lo sé. Sí, Yo Pero, siempre entendí que estaba tetrapléjica la chica. Si está tetrapléjica, obviamente no puede valerse por sí misma. claro, no, pero No si puede valerse por sí hay misma. imágenes de ella caminando con No un, lo con sé, pueden un no ser lo sé. andador. antiguas, pueden ser anteriores. Claro, Pueden no ser sé anteriores. cómo No, ha podido no, degenerar a lo mejor, Claro, no lo o sé. bueno, pero en cualquier caso, este es un es caso que que ha no se sido hace. llamativo. Pero tú imagínate un enfermo de ELA, por Mm. ejemplo, que está en una situación, los enfermos de ELA todos sabemos cómo terminan. Y bueno, decide acabar con su vida bueno, pues yo lo puedo entender perfectamente. Quiero decir que, bueno, pues, yo tengo un caso cercano, no es familiar directo, pero es cercano, muy cercano, y es una persona que está en una situación terminal, realmente muy terminal, y él, pues bueno, esta persona dice que así no quiere vivir porque no es vida realmente. Yo le entiendo, o sea, yo le entiendo perfectamente, le entiendo Qué perfectamente. dice el código deontológico de todo médico? Claro, es que el Estado interviene cuando, No, para o pregunto, este tipo de qué dice leyes el o código, repito, qué dice el código deontológico de todo médico? ya que debe de conservar la vida por encima de todas las Por cosas, encima sí, de todo. Pues eso efectivamente. es muy sencillo, porque en el momento que Sí, sí. pervertimos
ese código deontológico, abrimos la veda No, Ya, a bueno, ver, pero espera, a pero la espera. aberración del derecho. no, Pero no, por no hay encima de... aberración, quiero decir. Ahí Yo es creo donde que, tenemos vamos a que ver, poner, o sea, en estos ahí, casos el Estado ahí es donde interviene tenemos que para, poner, ahí es donde tenemos que poner el foco, en la a ver, aberración del El derecho. Estado no debería, vamos a ver, el Estado interviene en estos casos para evitar la persecución. Porque efectivamente tú, por ejemplo, poníamos el ejemplo de San Pedro, la persona que le ayudó en su final fue perseguida mucho tiempo judicialmente. Entonces, él reclamaba una solución para su vida o no vida, porque realmente era una situación de no vida, y la persona que le ayudó estuvo perseguida judicialmente mucho tiempo. Entonces, esta ley de eutanasia o estas facilidades, digamos, o como lo queramos llamar, viene a evitar un poco la persecución judicial en los casos en los que una persona decide, mi vida no es ya mi vida, quiero acabar con ella, porque estamos omitiendo una parte que es la psicológica. Es decir, hasta qué Vamos ahí, punto, claro, efectivamente, hasta qué punto vamos una ahí. persona puede soportar según qué cosas. Puede Vale, soportar una situación física degradada, absolutamente degradada, cuando dependes de muchas personas, dependes de que te cuiden, de que te levanten, de que te acuesten, de que... eh, dependen de eso. Mira, yo sé de vamos, una persona que lamenté mucho su pérdida, porque yo la verdad es que le apreciaba mucho, pero era un anciano muy vital hasta el último día de su vida. Pero ese último día de su vida decidió que quería acabar con ella. ¿Por qué? Porque ya no podía hacer las cosas, y era muy mayor, pasaba de los 90. Había tenido un desarrollo vital muy intenso, físicamente estaba bien, mentalmente estaba bien, y te recuerdo incluso que alguna vez yo le comentaba: "Jolín, para la edad que tienes estás fantástico". Dijo: "Yo mientras pueda ir solo al baño y pueda comer yo solo, no tendré o sea, estaré en este mundo. En el momento en el que eso se me impida, me iré". Y eso fue lo que hizo. Y eso fue lo que hizo. Bueno, mm, lo hizo conscientemente, y porque él sabía que llegado un momento iba a tener que depender de su pareja, que ya tenía una serie de dificultades, ¿no? Entonces, realmente ¿por qué no lo vamos a respetar eso? Él lo hizo voluntariamente, pero a lo mejor, si hubiese necesitado ayuda, ¿por qué no lo vamos a por qué lo vamos a impedir? ¿Qué parte vamos vas a ser a tú, satanizar? yo te pregunto, ¿vas a ser tú la que le No, no, yo facilites no, yo no la le muerte? yo no le ayudaría, pero es que ahí es donde entramos con los sentimientos, la parte de No, no, no conexión. son los sentimientos, Sí, son los sentimientos, ahí claro, está lo porque tú gordo. cuando ves a una persona que quieres, realmente sufrir, pero sufrir ya Mm, de una manera extenuante. Es decir, vale. que ahí tú dices, Dios mío, es que no quiero ver a esa persona así, porque Pero es que la ya no vida a veces solamente es es la parte dura. física, La es vida a que es veces la es dura. parte mental, es la parte mental. Em, ¿Por qué le vamos a obligar a vivir en una situación que para él, esa persona, es degradante? Es que lo es. Que hace una persona que solicita la eutanasia, a ver, hay casos como en los abortos. Hay casos para todo. Hay casos para todo. Hay gente que utiliza el aborto como un método anticonceptivo, lo cual es aberrante. Eso sí que es aberrante. Pues eso Pero es lo que claro, abre esa puerta se abre claro, pero cuando tampoco puedes facilitas el cerrar la aborto. puerta de golpe porque haya casos que no se ajustan. Es decir, una persona que ha sido, por ejemplo, que ha tenido una triple o una cuádruple, o sea, que ha tenido una agresión sexual múltiple, eh, que, que se queda mentalmente absolutamente conmocionada y que a lo mejor se queda embarazada en ese acto, tú le vas a juzgar porque diga, este niño que va a nacer me va a conexionar el resto de mi Yo voy vida. a poner el ejemplo positivo. Existen casos de madres que fueron violadas y tuvieron el niño Claro porque que sí, claro que decidieron sí, no pero matar a ese niño claro y que es lo sí. más bonito, es lo más bonito que han hecho en su vida. Por supuesto, pero eso requiere de una No, integridad ese es mental, el o camino, requiere de un no, ese es el camino correcto. Yo lo que quiero pero ese apuntar es tu también. camino correcto, pero no Claro, tiene Espera, por qué ahí ser sí que entran siempre los el camino sentimientos, ¿eh? correcto. déjame avanzar. Claro, Yo lo que claro. quiero apuntar también es el factor psicológico al que tú hacías referencia y que no se ha hecho hasta ahora. El hecho de que alguien esté deprimido y que quiera matarse, pero que él por sí mismo no sea capaz porque no se atreve,
Tenemos que facilitarle a esa persona un medio para que alguien lo mate, porque él no va a hacer, por ejemplo, no es capaz de coger una pistola o coger una mezcla de Sí. medicinas y tomársela. Es decir, alguien que no es capaz de tomar la decisión y la acción, le vamos a dar la facilidad para No, que pero alguien lo haga por ella. yo creo que los Y casos aquí ya no estoy, espera, y aquí no es mezclar. Aquí ya no estoy hablando de incapacidad, estoy hablando del concepto psicológico. Alguien deprimido, porque esas chicas de las que tú hablas, violadas, seguramente aún están en un shock postraumático. Es decir, debemos dejar de decidir y el Estado debe facilitar la muerte a una persona que está en un shock postraumático, o el Estado debe dar las ayudas y debe estar, y ya no solo el Estado, sino su familia, debe estar detrás para ayudarla a salir de ese shock postraumático y de esa depresión, y que pueda tomar decisiones libremente, porque claro, aquí cuando hablamos de la libertad de las personas no nos estamos fijando y no estamos atendiendo a que esa libertad muchas veces no es tal, porque lo que está decidiendo es un factor depresivo de la persona. ¿Es una persona libre cuando está deprimida? Yo considero que no. Es decir, yo creo ¿es que hay algo casos, natural estar deprimido? No es algo natural. yo Es decir, entiendo perfectamente. demos a esa persona el tiempo necesario y el sustento y el apoyo necesario para que salga de esa situación, y entonces a partir de ahí seguramente su decisión va a ser diferente. Es que ahí yo creo que está la clave de todo. Yo creo que, a ver, una persona que está en paliativos, por ejemplo, que su situación ya es absolutamente, o sea, es que hay que pensar en que yo no me puedo poner en la situación, porque gracias a Dios yo personalmente no lo he vivido, ¿no? Pero entiendo perfectamente que una situación, que una persona, perdón, que está en paliativos se sienta degradada como persona. Yo eso lo entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente, porque la vida humana conlleva, o sea, hay un conjunto de cosas que nos configuran como personas. La independencia personal, el libre albedrío. Bueno, hay una serie de cosas que nos configuran como seres humanos. Cuando eso se pierde, porque tu enfermedad es ya absolutamente te está comiendo, ya no puedes ser independiente de ninguna de las maneras, pero muchas veces ya no es que estés impedido solamente, sino que es que no eres independiente. No es un tetrapléjico que no se puede mover, es que aunque te puedas mover, estás tirado en una cama, sometido a 1000 pastillas, a 1000 cosas que te dan para, como decía Antón en el grupo, que te alejan mucho de la consciencia. Si ya no eres consciente, ya no eres realmente, eres una persona, lo eres realmente ya. Entonces tienes capacidad para decidir en ese Tienes momento. capacidad porque hay periodos de lucidez, los hay. A ver, yo os Hay digo una periodos cosa de también. lucidez. Yo quería Entonces yo, intervenir. perdón, A, Pedro, a ver, adelante. no, quería decir que, a ver, muchas veces pensamos que porque gente que a lo mejor está encamada no le funcionan los sentidos, como muchas veces a lo mejor estamos en un hospital bueno, que simplemente crees que no reacciona, Pero no su cerebro significa, sí. claro, no significa que su cerebro no, es decir, como crees que no puede hablar, a lo mejor crees que no te está escuchando o que no te está entendiendo. Y todo es un poco relativo en esto, ¿no? Todo es un poco relativo en esto. También hay gente, a lo mejor, todo es la percepción. Para mí, tu vida es la percepción que tú tengas de tu vida. Hay gente seguramente que también tenga una situación físicamente muy impedida y Claro. que no se le ocurre para nada, no se le ocurre para nada matarse, porque dice, bueno, pues estoy viviendo esto, pero mi fortaleza mental, mi fortaleza espiritual hace que yo sea más que un físico. Entonces, mi físico no funciona, Sí. pero yo estoy satisfecho con estar en este planeta, con abrir los ojos y ver nubes y pájaros por la mañana. Es decir, hay gente, todo es Claro, pero ahí ya la depende de percepción que cada tenemos. uno, Pedro. Efectivamente, entonces Claro, ahí ya ahí depende de cada uno. Hay los, gente, o sea, tengo que decirte, cuando tú a un enfermo de paliativos le estás suministrando drogas permanentemente para evitarle el dolor, para evitarle esto, para evitarle el otro, hay gente que lo acepta y que no hay ningún problema y hay otra gente que no, que se ve degradada. Quiero decir, cuando una persona se ve degradada en muchas situaciones, pero cuando Chema, pierdes la mayoría de la gente, pienso yo, que se suicida es gente consciente y que no están paliativos, ¿eh?
Que sí, Creo que que, sí, pero si hay 4.000 creo que. suicidios en España, que Claro, y que es a lo un mejor tema que dices, nadie oye, me ha pasado aborda. A lo cualquier. mejor no se Es hace que, en Claro, España por mira, esto, eso, porque no es un tema eso que acaba prohibido. de decir Es un Pedro, tema prohibido. eso que acaba de decir Pedro es la clave. Es decir, estamos debatiendo sobre una ínfima minoría, generar un derecho positivo de una ínfima minoría que va a afectar a una amplia mayoría. ¿Vale? Esto es como el tema del aborto. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor no estaríamos aquí si la mentalidad de hoy fuera la mentalidad, estuviera traspasada en el tiempo que nuestros padres vivían? ¿Cuántos de totalmente. nosotros no estaríamos aquí? Pues esto es lo mismo. Si tú facilitas la eutanasia y a partir de ahí la lucha va a seguir, porque ya el Estado, es decir, y esta mentalidad aberrante, lo que va a decir es, eh, ¿por qué no podemos decidir nosotros cuándo alguien debe vivir y cuándo alguien debe morir estando en paliativos? ¿Por qué tiene que ser la persona que en verdad está drogada y a lo mejor no tiene capacidades? Porque la enajenación, yo eso lo decía anteriormente, a la tarde, y lo digo ahora, la enajenación mental es un hecho. Pero es que tú no puedes decidir Y es sobre la un hecho propiedad de que otro. en los juicios te exime de responsabilidad en asesinatos, en agresiones y en muchos elementos en los que la persona pierde la capacidad Es un de eximente, decidir sí. con cordura. Sí, Claro, y es algo temporal, es algo que no está ahí para siempre. Pues esta enajenación mental es lo que puede estar sufriendo esta gente. Es decir, vamos yo nosotros creo a que no. darle la capacidad de morirse a alguien que Yo está, creo que no. que está Yo creo sufriendo que una enajenación mental. hay situaciones en las que realmente el sufrimiento es extremo y hay que, bueno, el enfermo decide, a veces no solamente el enfermo decide, o sea, no quiero decir que el Habrá que ayudarle a psicólogo, esa persona a enfocar el sufrimiento claro, de pero una mira, manera correcta, a ver, porque eso no se hace, ¿a que no? hay enfermedades crónicas que generan un dolor extremo y cuando ese dolor ya no tiene solución y se recurre a drogas duras para paliar el dolor y esa persona ya se siente inhabilitada para realizar una vida habitual o normal, yo entiendo perfectamente que quiera acabar con su vida. Y entonces a lo mejor no tiene la fortaleza moral o no tiene la posibilidad de acabar con su vida, pero entiendo que solicite que por favor me saquen de esta situación. Es Yo que es su lo entiendo. propiedad, su vida es su propiedad y Es decide que cada uno sobre su propiedad. yo lo Yo, entiendo de verdad. O sea, a mí me es que hay resulta que muy verse, duro, ¿eh? pero a mí me resulta muy Hay que duro. verse en el momento. Y además no estamos hablando de una depresión puntual o de una enajenación mental o de no. Estamos hablando de situaciones psicológicas que te Pero bueno, degradan es que mira, mucho, te Chema está, anulan como persona. Chema, que es muy inteligente, está llevando el caso, está llevando el tema a un límite muy favorable a lo que ella quiere establecer, ¿vale? Pero esta chica no es el caso, no es el caso para nada. Esa chica se Pero expresa no la perfectamente, verdad es que no he seguido su caso, lo leí hoy y claro, vamos, y Hablamos yo en lo había general, leído. hombre. El Claro, caso es ese, pues es una chica de 25 el el años, tema objeto. general es el que es, o es una sea, chica de 25 años que se siente muy mal, pero que ella habla perfectamente, se expresa perfectamente, simplemente no tiene las agallas para suicidarse y quiere aceptar este pero esa método. chica ya la suicidaron los 5 idiotas o los 5 hijos de la gran chingada que la violaron. No la suicidaron, porque hay Es otras, así, o sea, es que eso hay otras que sufren lo mismo su mente bueno, y pero es que eso entra dentro de la persona, que si no somos todos iguales, tú estás generalizando y estás, no eh estoy generalizando, estoy diciendo sí, que sí, estás generalizando, esta Carlos, chica porque estás a lo mejor considerando necesita más tiempo, a lo que mejor todos necesita no, simplemente, todos mira, no somos no, afortunadamente no somos todos iguales. pero joder, a lo mejor tú dices que no, pero yo digo que sí, ¿vale? Es Vale, decir, es como los casos de gente que está encamada, inconsciente, en coma, que no despierta, que pasa el tiempo y ya están en su misma habitación, Pero si están en coma, esos no pueden decidir absolutamente. sí, no, pero bueno, pero también se decide si se apaga la máquina o no, si se apaga la máquina o no, para Bueno, pero eso mantenerlos. depende de la familia, claro. Claro, depende de la familia. Pues hay familias que deciden esperar porque tienen un pálpito, pues a lo mejor simplemente es una persona de la familia, porque el resto ya están cargados
mentalmente de la situación y consideran que lo más fácil sería apagar la máquina y seguir la vida, ¿vale? Es comprensible, perfectamente. Pero hay algún miembro, y estos casos son casos reales, hay algún miembro de la familia que se niega y batalla, y de repente esa persona vuelve y cuenta su testimonio. Y estaba escuchándolo todo esa persona. Todo, y escuchaba Es que, cómo unos estaban a favor y cómo esta estaba en contra, y tal y cual. Claro, es decir, es que cuando una persona simplemente era está una cuestión de incapacitada, tiempo. Tú imagínate que el 100% de la familia Ya, hubiera pero decidido apagarlo, a ver, pues esa persona se había muerto, claro, ¿vale? es que O es sea lo que que hablamos un poco antes. el código deontológico del médico es correcto. Incluso cuando se dan casos en donde falla, es A ver, correcto. pero espera, Porque espera, si no, pero bueno, espera, pero bueno, espera, el código bueno, yo deontológico, ahí sí. espera, en el momento que aceptamos este caballo de Troya, de la pero eutanasia, espera, el código deontológico cambia de facto. Y el pero médico espera, ya no tiene por qué batallar vale, en pos de la pero, vida. vale, Porque pero existe una opción que es más fácil para todos, es más barata para el Estado va a decir, encantado de la vida, mira, aquí nos gastamos 20.000 y aquí nos gastamos cero. ¿Qué va a decidir el Estado? El pero Estado va espera, a preferir siempre la eutanasia, vale, pero va a espera, preferir siempre la muerte y va a empujar a por eso. pero Entonces, espera. esa puerta abierta, mm, como decíamos en algunos programas, yo no Pero no tengo tiene nada que ver pruebas, eso pero con no tengo con la dudas. petición de eutanasia de una Se persona, ¿eh? va a avanzar hasta estas situaciones en donde se facilite de tal manera el concepto y la narrativa de la muerte en pos de es decir, por encima de la vida, que en muchos casos que se salvan, ya no se salvarán. A ver, pero espera una cosa. Hay Porque una cosa que no habrá estás. esa Espera, resistencia y esa quiero decir capacidad para algo. defender la vida. A ver, A habla ver, Pedro. el código deontológico está muy bien, pero por encima de mi voluntad, de mi vida, que es mi propiedad, no rige ningún código deontológico de nadie, ¿vale? Porque tu vida es tuya, es Rige tu propiedad. porque tú puedes No, estar, sí, no, claro, porque porque en tú mi puedes vida, estar enajenado y puedes mando estar yo. deprimido. Y simplemente una depresión no es justificación para que alguien te dé muerte. Puede estarlo, perfecto, pero vamos al caso general. Imagínate que, y yo digo que todo en la vida es la percepción con la que tú vivas esa vida, porque a lo Claro. mejor la misma realidad tú la ves negra y tú la ves blanca. ¿Cuánta gente hay que Sí, va con la nube negra y otra gente que va entusiasmada por la vida? A lo mejor la realidad es la misma, ¿no? Entonces, al final es como tú quieras vivir no, esas cosas. pero habrá un camino correcto, digo yo, Pedro. No, yo no creo que sea No, correcto. no existe. No, para mí el mundo es infinito y la realidad de Vale, las o sea, el decisiones relativismo de moral. cada uno Entonces, no nos no es quejemos de lo que relativo. tenemos. Pero espera, no, lo Claro, que quiero decir Pero es nos tampoco la quejamos de las imposición consecuencias, moral, Carlos, nos tampoco la quejamos imposición infinito, de las moral. consecuencias del relativismo moral, pero pero espera, por la puerta de atrás lo No, pero defendemos. tampoco. lo que quiero decir con Claro. infinito, en que yo pretendo no juzgar a nadie y que cada uno viva su vida como quiere. Ya sé que hay muchas cosas que no entiendo, ni estilos de cambios de mil cosas que yo no entiendo, pero por delante del yo no entiendo está el yo respeto. ¿Vale? Porque cada persona es un mundo, cada persona es un universo y tú no sabes por qué esa persona está viviendo de esa manera. Y es A veces verdad que también. muchas cosas de las que veo no las entiendo, pero, pero para mí es importante respetar. ¿Vale? Entonces quiero decirte, y lo que está El claro, respeto está siempre por delante. Es que no estamos vale, hablando de respeto. A ver, hay no, una bueno, tribu de esquimales en no sé qué sitio que no sé si a día de hoy se seguirá haciendo, pero antiguamente se hacía, que los ancianos cuando llegaban a una determinada edad y ya eran prácticamente nulos para realizar las funciones no eran funcionales, digamos, ¿no? Para su familia, para su entorno, pues se qué iban a la duro eso. montaña nevada y se dejaban morir. Y eso era aceptado en su cultura. Entonces, bueno, Pero es que la vida es mucho más que la función. La vida es mucho claro, es más que que, yo pueda pero valerme por mí efectivamente, mismo o no. Es efectivamente. decir, hay gente probablemente que esté Pero te pongo el otro inhabilitada. extremo, te quiero decir que nosotros tenemos un concepto de la vida y tenemos un concepto de estas cosas de las que estamos hablando, y sin embargo hay otras culturas en las que tienen otro concepto. Entonces, bueno, Sí, ¿dónde está? y Pero hay Por es que ejemplo, eso es la culturas, pluralidad. esa y hay- parte
esa parte de lo correcto que decía Carlos, bueno, ¿dónde Vale, está lo Ya, correcto? vale, relativismo exacto. Claro, moral. es que Esto es relativismo moral. También, no, es decir, para la no, no, cultura, sí, para esta cultura sí, esquimal, relativismo que moral. entendía que cuando un anciano dejaba, Vale, o él lo decidía además, porque decidía el tú ve- anciano en qué momento dejaba de ser apto para la vida y apto para bueno, para ser funcional en su entorno, se despedía y se iba. a lo Eso mejor, era, a lo eso mejor era lo que aceptado. existía en esa cultura y que no te lo han Pero contado, Carlos, vives en porque, un mundo relativo, todo es relativo no, en este mundo. Yo lo decía Einstein y a yo lo le decía mejor lo que no todo, nos la han contado de esa relatividad cultura rige es que este existía mundo. una presión para que ese abuelo se fuera al campo a morir. No, no era una presión, era una decisión que No, eso no tomaba lo el sabes tú, anciano eso te lo han contado a ti. libremente. Vale, Bueno, no, ya. A libremente ver, lo dices hombre, tú. vamos a ver, yo voy a creer lo que he leído de una cultura determinada, Sí, vale, obviamente. perfecto. Claro. Yo esas cosas no me las suelo, no, Pero, hasta que pero, no las veo de verdad, pero suelo Carlos, entender que el siempre, mundo es siempre hay relativo. trampa. El mundo es Vam- relativo porque es infinita la forma en que cada vale, uno infinito. vive el Os voy a mundo. poner Es un relativo, el caso mundo es claro. relativo. Os voy a poner un caso de otra cultura. Pues existen culturas como la azteca, y obviamente no estoy hablando del matarte a sí mismo, pero que habían naturalizado el sacrificio de las personas. O vamos a los tiempos de, pues mira, ya que tenemos a Israel tan en la boca hoy en día, vamos a los tiempos bíblicos de Israel, en donde existía un pueblo que se llamaba, era sí, Canaán, si no me equivoco mal. Bueno, bueno, es el ejemplo. Que su cultura era echar a los niños en una hoguera, a los bebés, como ofrenda a su Dios, a su demonio, ¿no? Claro, es todo relativo, ¿no? Si entramos en que todo es relativo, para esa gente eso era bueno, entonces era bueno para ellos, ¿no? No, Pero pero es que lo harían porque creían que era bueno, ¿no? Por alguna razón. Lo harían por alguna razón. Ellos lo harían sí, porque esa razón que tenían. perfecto. Y el asesino de masas, es decir, el asesino en serie también considera que es bueno lo que hace, seguramente. No, seguramente no considera que es muy malo lo que hace. Digo yo. Vale, pero Es el que yo no asesino sé si Pero os dais cuenta pero, estás hablando de una agresión de una otra persona hacia ti. no, estoy hablando Y del bien y aquí del mal. el tema de fondo era la decisión personal que toma Sí, alguien pero que está viene a ser lo mismo. Yo estoy dando ejemplos del bien y del mal. Es decir, existe el bien y existe el mal. No sí. existe, para mí lo que es bueno para ti puede ser malo. No, no, de primeras, vivir es bueno y morir es malo. ¿por Es qué? sencillo. ¿Cómo por qué? Porque es, porque es No, malo. Si tú eres católico, para ti morir es claro. volver a nacer. Porque es No, Yo no, no malo. estoy de acuerdo contigo. O sea, co- nadie el quiere concepto, morirse, pero eso no significa que la muerte Hay no gente sea que un sí, que tránsito. se mata. Claro, sí, para mucha pero no gente creyente, tergiverséis la mis muerte es un palabras. tránsito. No Entonces tergiverséis eso mis no es palabras. malo A en sí ver, mismo. chicos, existe el bien y existe el mal. Sí, sí, ahí te doy toda la Sí. razón. Sí, sí, sí. ¿Y dónde está el bien y dónde está el mal? Pues hay gente bien, hay gente buena y gente Relativo. mala. Hay Claro, gente buena y hay relativismo gente moral. mala. Es Ya que está. vivimos en un universo Pero el relativo. bien y el mal reside No en lo las queréis personas, aceptar, no Carlos. lo queréis aceptar, pero defendéis y estáis posicionados en una mentalidad relativista moral. Como tú, como todo en No. el mundo. No, yo no. Yo me atrevo a definir lo que está bien y lo que está mal. Pero el universo es relativo. No, Lee eso es de Pero, mentira. Einstein, Eso es lee una a mentalidad Einstein. tuya. pero tú No, lo Yo, defines, es física. yo no lo considero. Es decir, tú ya lo te vuelvo a decir, consideras, hay a gente ver, que considera que el asesinato, que el acabar con determinadas, es decir, pues por ejemplo, para los nazis, acabar con los judíos era algo bueno, acabar con un pueblo. no, pero tú estás mezclando la parte No, grupal no con la mezclo. parte individual, No, que no tiene no, nada que ver. no, No estoy tiene nada hablando que del bien ver. y del O mal. sea, las No es, Pero, decisiones que tomen un grupo de personas, y cuando digo grupo de personas digo como cultura también, las decisiones que se tomen para afectar a otras personas pueden ser buenas o malas, ¿vale? Pero la decisión que tome una persona individualmente por las circunstancias que sean, eso es un matiz dentro de la cultura y tiene que ser considerado. Tiene que ser considerado. Yo lo siento, por pero supuesto, claro, es que tiene que ser considerado. hay grises a veces. O sea, no yo lo puedes, o sea, simplifico, yo yo no lo defiendo, simplifico así. yo, a ver, no, yo No os no atrevéis a defiendo la aceptar muerte, que no sois defiendo el relativistas que se morales. mate a nadie. No. Por supuesto que no, porque eso es una A ver, forma Claro, es de, que- tú cuando te organizas como sociedad tienes unas normas morales, éticas y sociales, que son las que nos hacen ser una sociedad organizada y respetuosa.
Entonces, evidentemente, tú no puedes defender la muerte de otras personas, no puedes Claro. defender un genocidio, no puedes defender, etcétera. ¿Por Todas qué las no? cosas. Ahora Pues yo me voy porque a no, poner en porque el lado. estoy influyendo, estoy ¿Por qué no? influyendo, estoy haciendo cosas ¿Y qué tiene de malo eso? ¿Cómo que qué tiene de malo? Estoy matando Claro, a lo gente que mejor no para está mí, decidiendo libremente morirse, sino que yo le estoy pero, imponiendo la muerte. pero Yo para mí, estoy pero a lo decidiendo mejor para sobre la vida mí, y la muerte de un grupo de personas. Eso vale, es, Chema, eso pero a es lo mejor A lo para moral. mí mejor para ti eso es bueno. relativista. A lo mejor eso es No, relativista. Lo que te- eso es, vamos, moralmente Mira, irreprochable. Tú no puedes claro, decidir claro, sobre la vida o la muerte de otra persona, sea o Exactamente. ¿ves? individual, exactamente. Pero Exactamente. tú, persona, tú, que tienes capacidad de raciocinio y de libre albedrío, tú en una situación determinada en la que estás Estás degradado, vuelvo suponiendo a demasiado. utilizar ese término porque me parece muy importante la degradación de una persona física y moralmente, me parece muy importante, que hay de todo. O sea, hay gente que está muy que está en las últimas de su vida y quiere seguir manteniéndose viva por razones religiosas, por razones personales, por razones familiares, por las que sean. Y eso es tan respetuoso, o Pues sea, es el es tan ejemplo. respetable. Bueno, Ese es el ejemplo. para mí es un ejemplo que quizá todos. O sea, y estoy a favor Claro, de esa gente y relativismo digo, ole moral. tú que eres capaz de aguantar esta situación, No, y la Sí, otra joder. persona que dice, mira, es que yo no mira, aguanto más ya esto, porque el dolor que tengo es insoportable, me están metiendo morfina por vía intravenosa y no se me va el dolor, entonces yo me quiero ir porque esto no es vivir, pues tengo que aceptar mira, eso, tengo que aceptarlo. No es que lo defienda o lo deje de defender, simplemente tengo que aceptar que esa persona no puede seguir viviendo, que se siente absolutamente degradada. Es que la palabra degradación creo que es Pero del importantísima. sentimiento al hecho hay un gran trecho. No, no Y lo que, tanto, Carlos. y lo que se está haciendo, lo que se está haciendo con estos argumentos que exponéis es igualar sentimiento y hecho. Es decir, me no, siento no, mal, no, 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 tengo derecho a no, No, morir. no, no. Yo cuando hablé no, de no. sentimientos, hablé de las personas que rodean a ese Sufrimiento, enfermo. ha dicho. Claro, yo cuando hablé de sufrimiento o cuando hablé me refería a las personas que le rodean. Sufrimiento, me da igual. El Tú cuando sufrimiento es quieres a una persona y la el ves sufrimiento es sufrir. crecimiento. No, Carlos, mira, yo te lo digo yo, te lo digo yo. Cuando tú ves a una persona que quieres de verdad, que quieres de verdad, y la ves sufrir hasta extremos que no te puedes ni imaginar, realmente, realmente, si no entiendes que esa persona se quiera ir y se quiera ir en paz además, sin sufrir más, es que no estás en el mundo. O sea, no No, puedes, no estás tienes empatía. tergiversándolo, No tienes Chema. empatía. Estás No tienes tergiversándolo, empatía. estás tergiversándolo todo. Yo no estoy diciendo eso. Yo No, no no estoy estoy diciendo. tergiversando nada. No, Yo sí. entiendo perfectamente que una persona se Yo no. quiera ir, Pero déjame que yo, hablar. o sea, mira, para mí una persona a la que yo querría por encima de todas las cosas, y si en un momento dado me veo en esa situación, para mí sería dolorosísimo, dolorosísimo, pero tendría que entender que esa persona no quiere seguir Pero sufriendo. ¿quién no lo Es que yo entiende? lo ¿Quién tengo no Y lo que sobre, entender entiende? y eso. sobre todo para los ¿Quién no lo católicos, esta entiende? persona se va con Dios, va a estar en una situación mejor. Hombre, No, es mentira, eso es evidentemente, mentira. desde la ¿Por perspectiva qué es mentira? católica Porque seguramente no tomar la pensaría decisión de así, pero si matarte la es muerte es un contrario. tránsito hacia algo mejor, Es No, es tu contrario. libre, Sí, también. claro. es tu libre Porque Dios es albedrío el al que final. decide cuándo te vas. Es sencillo. Si lo Bueno, Mira, hay llevas al una tema. cosa muy recurrente, Carlos, hay una Si cosa lo- muy recurrente, y es cuando pero una persona Chema, está en ese extremo cuando está en ese extremo de la vida, y es un caso muy recurrente, la persona que está en ese extremo ya de ya no quiero estar aquí, llama a su madre. Y eso es significativo. Eso es muy significativo. Llama a su madre, muerta ya, claro, porque una persona X de 60, 70, 80 años, pues seguramente ya su madre habrá fallecido. Llama a su madre. Y eso es muy significativo, pero mucho. te digo una cosa, para la gente que ha vale. vivido experiencias cercanas a la muerte, hay mucha gente que cuenta que cuando estoy a punto de morirme, quien viene a buscarte en ese tránsito es un familiar muy querido. Que suele ser Es la decir, madre. que suele ser la madre. Entonces, Claro. encajaría, digamos, bastante bien eso que estás contando con lo que muchas personas que han vivido esa experiencia narran también sobre esto. Es decir, no lo sé, que hay tantas cosas que no sabemos y yo Claro, Una creo que es una que cosa es que el llames a problema, tu yo madre y entiendo lo que otra dice cosa es que Carlos en el venga a sentido, buscarte. sí, claro, sí, sí. Es yo muy entiendo lo que diferente. dice Carlos en el No, no, sentido de que, es bueno, verdad. ya
el Claro, control, claro. el que el Estado decida y tal, no, porque, bueno, yo esa parte de control Pero es que ese excesivo es el y tema. de Es que legislar tú lo llevas a un excesivamente sobre tema. tantas cosas, yo lo entiendo lo que Carlos quiere decir, ¿no? Pero que después al otro lado hay muchísimos matices, Carlos, y hay Vale, muchísimas pero es que al otro historias y hay lado, muchísimas Chema, cosas. Chema, al otro lado, es decir, todos comprendemos el dolor, todos comprendemos el sufrimiento. Aquí no estamos reduciendo el significado del dolor y del sufrimiento. Ojo, es decir, estoy hablando de que Realmente no lo tiene. ya entiendes hasta que lo vives, ¿eh? Bueno, Ya, RQ. también te Bueno, lo digo, yo os digo una también te lo cosa. digo. RQ. Yo os digo una cosa. Yo intento simplificar las cosas complejas en cosas sencillas. Y como os decía, para mí hay tres cosas que son fundamentales: derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la propiedad. Respecto al tema Y del derecho a la suicidio, muerte. el derecho a la vida, es decir, es una decisión. Primero, yo jamás No, atentaré, no es una creo que no. decisión porque tú no decides Mira, vivir. jamás atentaré contra la vida de otra persona. Es su vida, yo no intervengo en la vida de otra persona. Pero también respeto que en su libertad individual, algo que respecto a su vida, que es su propiedad, decida tomar la decisión que quiera. Si yo le veo enfermo, como tú dices, y para mí creo que esa decisión es fruto de una enfermedad y se le puede ayudar psicológicamente para que vea, que cambie esa percepción y tenga una visión un poco más positiva de las cosas, yo intentaré ayudarle. Pero realmente al final yo creo que tenemos que simplificar las cosas para manejarnos en un mundo tan complejo como este. Yo creo que es importante que tengamos claras esas cosas. Y Pedro, hay casos de enfermedad, hay casos realmente irresolubles y que no tienen solución y que suponen un sufrimiento extremo. Es así, obviamente, sufrimiento es así, físico te refieres, ¿no? claro. Pero Y también mental. entiendo que Yo sé que que hay esas personas, sufrimientos mentales que son realmente que pueden ser tanto o más que el físico. perfecto. Y yo Y entiendo que unas vamos, personas en yo un he conocido a sufrimiento ambos, ¿eh? Yo he físico, Muy conocido a ambos. comprensible. He Yo también. conocido no, el sufrimiento físico vale, y he conocido el sufrimiento mental. vale. Pues sí, yo entiendo Son que alguien equiparables, sometido a esos son dolores, equiparables. que esos Sí, dolores, son pues equiparables. tome la decisión de ya no quiero estar más aquí Yo es que he vivido y me todas voy al esas otro situaciones, lado, es que las he me voy vivido al otro todas. lado. Es que Por en el, eso Pues yo voy a entiendo decir, esa yo voy a decir decisión, una la máxima entiendo. de lo que yo creo. Es decir, yo creo que no tenemos capacidad para decidir sobre nuestra vida. No existe ese derecho a decidir sobre tu vida. Porque, primeramente, libre albedrío. no hemos decidido venir. No hemos ¿Estás decidido venir. seguro? ¿Estás No, seguro? estoy muy seguro. No hemos Eso decidido es venir. otro cuatrilátero, ¿eh? Ya ¿Estás No, ves. seguro? no. ¿Estás seguro? La vida Cójalo, es un ¿Creemos don. en la reencarnación? Mira, ¿Eh? absolutamente la sí, vida, Ese es otro absolutamente sí, tema. absolutamente sí. esto es lo que yo quiero decir. La vida es un don y todo lo que vivimos tiene un significado Siempre, para siempre. La vida nosotros es un don. Sí, y para. eso por supuesto. Pero Pero déjame terminar. la vida es eterna, no existe la muerte, Chicos, por tú favor. transitas, no existe la muerte en Hola. el fondo. A ver, venga, Carlos, termina el argumento. ¿Qué estaba diciendo? Eh, Conseguí bloquearlo. existe un significado de todo lo que vivimos en nuestra vida. De todo. No hay algo que carezca de significado. No existe la carencia de significado en nuestra vida. Pero, No existe. Es decir, Carlos, no tenemos derecho a decidir sobre nuestra vida, porque ya decide nuestro creador sobre nuestra vida claro, pero y tú ahí sobre. estás matizando la parte religiosa del No, la tema. parte religiosa no, lo Sí, mismo tú que estás tú. ya, sí, No, sí, tu pero, sesgo a es ver, el religioso pero y es no tu puntualiza. religión en concreto. No, Claro, y tú la claro, tuya, y yo claro. tampoco te estoy diciendo constantemente eso que tú crees. Es decir, tú No, no, consideras lo sí tuyo que es así, y, y, Carlos. lo, Tú lo que y lo pasa es que estás respeto. tan convencido y eres tan creyente que no te das cuenta cuando lo expones. Pero sí que No, es verdad que tú tienes ese sesgo y además pero estás por supuesto. el Pero por, razonamiento que estás dando entonces, ahora Chema, es Chema, Por desde el punto supuesto, de vista pero a la vez religioso. ya me tú, estás cortando de nuevo. Es que Perdona, no puedo terminar un argumento perdona, perdona. sin que estés diciendo lo que crees que estoy diciendo. A ver, ¿Vale? No, claro, es que, ¿qué estaba diciendo? ves, Que no existe la carencia de significado. No existe la carencia de significado en nuestra vida. tengo una De lo pregunta más para ti. ínfimo a lo máximo. No existe carencia de significado. Todo tiene un significado. Incluso cuando tenemos malas épocas, que no damos salido de ellas,
tengo una que pregunta para incluso nos Chema. pueden venir pensamientos de toda índole. Cuando salimos de esa curva y enfrentamos otra recta nueva, damos gracias a todo eso que vivimos. Damos gracias. Es así. Entonces, a nivel espiritual, y tú ahora me vas a decir, ya, pero es que esa es tu... Tu Es decir, visión. vale, tú no crees en el espíritu, me parece genial. Pero Sí el que No ha dicho espíritu creo, ¿eh? nada, no ha existe, dicho lo el espíritu contrario existe tampoco, y ¿eh? No, está claro. Claro, comprobado, no ha dicho nada. y está comprobado por la ciencia. El espíritu existe. Claro, A nivel espiritual, a lo mejor le estamos quitando la capacidad a esa persona que está sufriendo ese dolor de alcanzar el sí. significado y la sublimación real de eso que tiene que vivir. Vale, Es tan pero ¿y si la... sencillo como eso. Entonces, Escuchadme un ¿por qué momento. cojones? Es decir, vuelvo a decir, por No, delante, no. uno puede suicidarse. Sí, siempre puede suicidarse. Es decir, Pero os dais uno puede cuenta, estar tan mal que quiere suicidarse. Sí, y yo lo comprendo. Y yo he tenido, uno de mis mejores amigos intentó varias veces suicidarse hasta que lo consiguió. ¿Vale? Carlos, si la muerte no Entonces, existe, en- ¿qué sentido tiene de todo esto que estamos discutiendo? que Tú si por lo la muerte no existe. No, pero es que la vida sí existe. somos seres eternos. Pero es que La, eso es la muerte Ese es otro relativizar punto de nuevamente. vista, la ¿eh? muerte es un Ese es otro tránsito, punto la de muerte es vista. un tránsito, la Entonces, muerte es Debes un de creer en la pero tránsito. reencarnación. Pedro, Claro. joder, ¿qué estás haciendo aquí? Pero ¿por Buena qué te tienes que pregunta. plantear qué estás Claro, Nadie lo haciendo aquí? sabemos. O Nadie lo sea, sabemos. ¿qué estás estás. haciendo aquí? Buena ¿Por qué pregunta. existimos? ¿Por qué Buena existimos? pregunta. Claro, Pero es que, claro, es que eso es. A ver, yo es que no me planteo qué hago aquí y por qué existo y por qué no es que me claro. parece una pérdida de. Vamos, Pero esa es tu esto ideología. matizando lo que voy a decir, pero entrecomillándolo, pero me parece una pérdida de tiempo. Es decir, bueno, pues esto es como haber nacido en España o haber nacido en Uganda. Bueno, me ha tocado nacer en España, doy gracias por ello. Entiendo que, y ya está, y no me planteo más nada. Entiendo que la vida es un don, efectivamente, y no me planteo más ni de dónde vengo ni a dónde voy. Es decir, mientras estés en la tierra, mientras estés aquí, mientras estés vivo, intenta ser la mejor persona posible. Y haz felices a los que tienes a tu alrededor si puedes. Y si no puedes, inténtalo al menos. O sea, y ya está. Y cuando te toque irte, tu materia se irá y bueno, pues el espíritu, que yo creo en él, creo que soy Bueno, materia y soy vale. otra cosa, pero no soy en absoluto religiosa, ni me planteo estas Pero ¿a dónde cuestiones. te vas? Cuando te vas, ¿a dónde te Es vas? que no tengo ni idea, pues ya veremos la sorpresa. A lo mejor no me voy a Te ningún vas, sitio. te vas a Es donde que no tengo, o sea, viniste. es que no voy a perder con todas las cosas que Chema, tengo yo que hacer en mi por si vida, acaso, no voy antes a de perder un irte, minuto de mi tiempo en pensar a dónde voy. Es que ya lo, no, Te ya lo vas porque a lo descubrirás. mejor donde Ya lo mientras estoy descubrirás. pensando a dónde voy, no estoy atendiendo a dónde estoy. Pero es que no estamos hablando de estar. Es que todo, no sé, todo lo maximizas. Es decir, Pero eso es bueno, que cada uno es aporte sus complicado cosas. Que no me complico más. porque yo siento que mis palabras no fecundan. No, no fecunda. Ya llevas dos. Te recuerdo que ya llevas dos. Es sencillo. ¿Qué te has quedado? No, Ahí lo Pero a dejo. ver, Quiero Carlos, decir, es que ¿para qué? estamos en la misma onda. Lo que pasa que tú estás en tu vida religiosa, digamos, bueno, y tú tienes tus también. creencias y Y tú tienes tu también. Y tú religión, también. y yo tengo las mías, claro, pero Claro. en el Habláis de fondo, lo mismo. exacto. O sea, y es No, no es lo mismo. No es lo bueno, Habláis no mismo. de es lo lo mismo, es mismo. parecido, porque hay Habláis matices de y lo etcétera, mismo. ¿no? Pero sí es, a ver, al final, No yo es lo mismo, repito, Pedro. Habláis de lo mismo. mientras estemos aquí, o sea, no intenta ser la mejor persona posible y ya está. Exactamente. Y ya está. Y Intenta cuando ser. te llegue el momento porque tu vida física pues tiene un límite y tiene una caducidad, pues intenta reflexionar y mirar hacia atrás y pensar, bueno, pues lo hice bien, lo hice mal, no sé, es que no tengo ni idea, yo qué sé Y, cómo va a llegar ese momento. y nos iremos a donde vinimos. Y pues no sé, ya sabes, eso de polvo eres y en polvo te convertirás. Claro. O sea Y nos que iremos a donde no hay vinimos. más, es que no hay más. Somos, Bueno, de estos No hay somos- más. lodos o de estas aguas. No, claro, claro, quiero decir, todo pensamiento tiene sus consecuencias, ¿vale? Entonces, si aceptamos el relativismo moral, y es relativismo moral, No, no lo es, lo en que absoluto. supura por vuestros poros
No, no, no es Relativismo es relativismo entenderlo, moral. todo. Si Para aceptamos Aunque no nada. el relativismo moral, entonces no nos quejemos de las consecuencias de una sociedad plena de relativismo moral. Y no No, digamos, es no que, es relativismo, no. ¿cómo podemos aceptar esto? ¿Cómo podemos aceptar aquello? ¿Cómo pueden hacer con nosotros lo que queramos, lo que quieran? Y tal y eso es otra cual. cosa. Eso No, es eso no otra es otra cosa, cosa. Eso Es está otra cosa. Eso es otra cosa. íntimamente relacionado Mm. con No. la manera de pensar Tú de tienes los claro pueblos. cuál es o cómo deben ser las formas en las que nos queremos organizar como sociedad, pero el relativismo a la hora de entender a los otros, Yo creo pues que está demostrado. yo hay muchas cosas que no entiendo, obviamente, pero intento respetarlo y a lo mejor y aceptarlo, pero hay muchas cosas que no entiendo, pero las Bueno, acepto porque es la libertad de otra pero vale, persona. pero eso está muy bien por ti, pero yo, en mi libertad, esa que tanto defiendes tú, Claro, en mi libertad yo lo rechazo, porque aceptar y vale, rechazar pero es son rechazar la cosas, libertad del otro también, ¿eh? es rechazar la forma de vida del otro. No, 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 yo rechazo un argumento porque creo que es dañino, punto final. Es sencillo, A claro, lo mejor porque está simplemente es porque demostrado, no lo entiendes. además porque está Sí, demostrado es tu que es forma de dañino. verlo, es tu forma de No, no, verlo, no sí, es mi sí. forma de verlo, está No. demostrado históricamente que el relativismo moral solo lleva a la destrucción de las naciones y de los pueblos, punto final. Este mundo Eso está demostrado tridimensional es nocivo. empíricamente. Es decir, me voy a convertir en mister empírico. Eso está demostrado empíricamente. Uy, los Claro, científicos, claro. Sí, ¿cuánta bueno, gente habéis eso quemado en la nos hoguera? lleva, eso nos Fíjate, llevaría, eso, mira, espera, Chema, dime, dime. una sociedad creyente es la sociedad más elevada que ha existido en la historia. El imperio más por antonomasia, creador por antonomasia, era un imperio basado en gente creyente. En gente en relación con Dios, no creyente, sino en relación directa con Dios. Es sencillo. En relación con lo que eres, No, en relación directa con Dios. con lo que eres, con Pero es Dios. que lo que Bueno, somos, con lo el que Dios católico, porque Dios No sé, puede ver, no lo sé, no lo sé. a ver, Con claro, sí, Dios, sí. como concepto. relativismo religioso, El vale. Da imperio igual Sí, hispánico, obviamente, el que es a Dios lo que se está verdadero, refiriendo, sí. el Sí, Dios el Dios verdadero. Bueno, es el único, es el único. para Claro, ti, el para único que vosotros. existe. Para mí Claro. puede no serlo. Quiero decir, Pero a Lo ese que es ver, un pasa es que falacia también. la A gente le mucho llamáis de antes de que cosas fuera distintas. España y que fuera el imperio No, hispánico. existen los contrarios a Dios Y mira y que se quieren tú, China, situar te quiero y que decir, a se quieren ver, situar en el lugar de Dios. Mira, si no vas a puedes China, negar, no puedes negar las religiones orientales, ni puedes negar la filosofía oriental de vida, ni mira, eso no lo puedes hab- negar. Y si además quieres, Es eran lo mismo, no lo niego, eran no es lo lo niego. mismo. civilizaciones milenarias mucho antes de que lo fueran Hablando de China, nuestra civilización el occidental. mandarín, el chino mandarín, en su alfabeto está integrado el Evangelio. Está integrado el Evangelio, porque en la manera que tienen de escribir, ya no recuerdo exactamente cómo era, pero barco y algunas otras cosas, barco, por ejemplo, lo escriben como un Y barco eso, y 8 personas, lo cual Pero está Carlos, íntimamente relacionado. todas las religiones persiguen lo mismo, todas las religiones miran hacia el mismo sitio. No, Unos porque, eso es de una porque manera, hablan relativismo, de lo mismo, eso es mentira. claro, pero no me todos puedes hablan de llamar lo mismo. relativista cada vez que te contraargumento. O No, sea, no, eso, no, pero es que porque eso es eso no es cierto. así. Eso Claro, no es así. no, Chicos, es que es cierto, Hoy, pues es sí, cierto, ya llevamos una hora larga, sí. es una hora, cierto. pero Es decir, podemos llevar todo el día. este Sí, programa sí. es lo indefinido frente a lo definido. Charlie, Es ponle sencillo. punto final al tema, venga. Venga, Yo Vamos ya a, se lo he puesto. ya se lo he ya se lo he puesto. puesto. Lo Yo, indefinido yo, contra lo definido o yo, algo Lo así. indefinido contra tal, lo definido, tal claro. y como yo lo veo, todos El todo es hablamos. bueno dependiendo con los ojos que lo mires. Tal y Claro. como yo lo veo, tal y como yo lo veo, todas las culturas siempre han hablado de Dios, luego cada uno le llama de cualquier forma Claro. distinta, pero para mí hablan de lo mismo, con todos sus matices y sus cosas, no sé qué, todos hablan de lo mismo. ¿Por qué culturas totalmente inconexas y tribus totalmente inconexas, todas hablan de Dios? Pues porque todos hablan de lo mismo y realmente están hablando Porque existen impostores, porque existen de impostores la de esencia Dios. misma del ser Claro. humano. Es que ya Bueno, aquí entramos Porque todos los seres, en el un ser tema muy humano desde amplio su y con mucha origen confusión. Entramos en un tema muy amplio, necesita explicarse su en temas, existencia. entramos Chema, en un cierra tema muy esto. amplio y con mucha confusión. El tema de las Cierra esto, religiones, Chema. No, lo Porque esto acabo no de da más de decir, o cualquier sea, otra. el ser humano Venga. desde su de origen necesita explicarse su existencia y Ay, necesita darle una respuesta a las cosas que pasan.
y a sus eventualidades de la vida, a las catástrofes, todo eso porque no le puede dar explicación racional, porque así ha sido siempre. Y entonces miran al cielo y esperan Claro. que el cielo les ayude y pues le llaman Dios o le llaman cualquier cosa. Es decir, vamos a ver, pues mira, los aztecas sacrificaban gente, los chinos tienen 50, los hindús tienen 50.000 dioses, que tienen un dios para todas las cosas del día a día. O sea, bueno, el ser humano siempre necesita buscar una explicación. Chicos, Yo vamos a no. ponerle punto de final. Punto de final. Eso es Tú cierto. también. Ya no hablaremos de esto. Venga, Chicos, nos vemos hasta la otro día. próxima. Que hoy Chao. Venga, nos hemos disparado. Madre mía, Gracias, sí. chicos. Chao, chao. relativistas. Chao. Claro. Claro, Ay, ya.